Hola, bienvenidos a mi mentillo. Aquí hablo conmigo, contigo y con todo lo que a veces pesa, pero también nos transforma. Soy Gabriel y este es un rincón para sanar, sentir, crecer y recordar que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. 2026 empezó muy potente. Probablemente les haga una nota de voz al respecto para justificar mi desaparición. Y solo me queda decirles bienvenidos a la segunda temporada de mi mentillo. Hay una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacerse con total honestidad. ¿Cuántas de nuestras relaciones existen realmente por quienes somos? ¿Y cuántas existen por lo que representamos? Vivimos en una sociedad donde todo parece tener un valor medible. El trabajo que tenemos, el dinero que ganamos, el círculo social en el que nos movemos, incluso la imagen que proyectamos hacia afuera. Y aunque nos gusta pensar que nuestras relaciones nacen desde la autenticidad, la verdad es que muchas veces, incluso sin darnos cuenta, comenzamos a vincularnos con las personas como si estuviéramos evaluando una especie de valor social. No lo decimos en voz alta, no lo pensamos de forma consciente, pero ocurre en pequeños gestos, en pequeñas preguntas, en pequeños silencios que dicen más de lo que creemos. Cuando empezamos a conocer a alguien, rara vez llegamos completamente vacíos de expectativas. Observamos, analizamos, comparamos, preguntamos a qué se dedica, qué estudió, dónde vive, con quién se relaciona. Y aunque todas estas preguntas pueden parecer normales dentro de una conversación, muchas veces esconden algo más profundo, una especie de medición silenciosa, como si en algún lugar de nuestra mente estuviéramos tratando de ubicar a esa persona en una escala invisible de valor. No solo estamos conociendo quién es, también estamos calculando qué lugar ocupa dentro del mundo que habitamos. Lo curioso es que esta medición casi nunca se presenta como algo frío o calculador, más bien se disfraza de curiosidad, de interés genuino, de querer entender la vida del otro. Pero debajo de todo eso muchas veces aparece una pregunta silenciosa que rara vez reconocemos. ¿Esta persona suma algo a mi vida? Y cuando digo sumar, no siempre hablo de lo emocional. Muchas veces hablamos de estatus, de seguridad, de estabilidad, de prestigio social. A veces incluso hablamos de cómo se vería esa relación desde afuera. Porque hay algo que ocurre con mucha frecuencia cuando comenzamos a salir con alguien o construir una relación. No solo pensamos en la persona que tenemos enfrente, también imaginamos cómo encajaría en nuestra vida, cómo se vería en nuestro entorno, qué dirían nuestros amigos, nuestra familia, nuestro círculo social. Y en ese proceso, sin darnos cuenta, empezamos a evaluar a la persona como si fuera parte de una ecuación, como si su valor dentro de la relación estuviera ligado no solamente a quién es, sino a lo que tiene, a lo que representa o a lo que puede aportar. En ese momento es cuando una relación comienza a moverse dentro de un terreno peligroso, el de las relaciones utilitarias. Relaciones donde el vínculo no se construye solamente desde el afecto a la conexión, sino también desde el beneficio. Y ese beneficio puede tomar muchas formas. A veces es dinero, a veces es estabilidad, a veces es belleza, a veces es estatus, a veces son contactos, oportunidades o accesos directos a espacios sociales. Otra veces es algo más sutil como la sensación de seguridad que alguien nos brinda simplemente por su posición dentro del mundo. Lo inquietante de todo esto es que muchas veces creemos que estamos buscando amor, compañía, conexión, cuando en realidad estamos buscando algo que nos haga sentir más seguros dentro de una estructura social que constantemente nos empuja a compararnos con los demás. Y entonces las relaciones dejan de ser encuentros entre personas y comienzan a parecerse más alianzas estratégicas. Dos individuos que se acercan no solamente porque se sienten bien juntos, sino porque de alguna forma encajan dentro de una narrativa de éxito de convivencia. Pero el problema de las relaciones que nacen desde la utilidad es que casi siempre están construidas sobre una base muy frágil. Porque cuando el valor de una persona está ligado a lo que posee o la posición que ocupa, cualquier cambio en esas condiciones puede transformar completamente la relación. El dinero puede desaparecer, el estatus puede cambiar, la posición social puede moverse, y cuando eso ocurre, muchas veces queda al descubierto algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie quiso ver, que el vínculo nunca fue completamente desinteresado.
Hay algo profundamente deshumanizante en ese tipo de dinámicas, porque cuando empezamos a medir a las personas por lo que tienen, inevitablemente también comenzamos a medirnos a nosotros mismos de la misma manera. Nos preguntamos qué ofrecemos, qué aportamos, qué valor tenemos dentro de la vida de los demás. Y poco a poco dejamos de vernos como seres humanos complejos, llenos de emociones, contradicciones y vulnerabilidades, para empezar a vernos como una especie de producto dentro de un mercado social. En ese mercado, las personas parecen tener características que se pueden comparar. Alguien tiene más dinero, alguien tiene más influencia, alguien tiene más belleza, alguien tiene más prestigio. Y entonces, casi sin darnos cuenta, comenzamos a relacionarnos como si estuviéramos participando en una especie de intercambio. Una dinámica donde cada persona aporta algo que el otro considera valioso. Pero cuando una relación se convierte en una transacción silenciosa, algo muy importante se pierde en el camino, que es la posibilidad de ver al otro simplemente como un ser humano. Porque conocer realmente a alguien implica algo mucho más profundo que saber a qué se dedica o cuánto gana. Implica descubrir sus miedos, sus heridas, sus sueños, sus contradicciones, las partes de su historia que no aparecen en ningún currículum social. Y ese tipo de conocimiento solo ocurre cuando dejamos de mirar a la persona como una inversión emocional y empezamos a mirarlas como lo que realmente son, vidas completas, llenas de experiencias, que no pueden reducirse a una posición dentro de la sociedad. Lo interesante es que muchas veces las relaciones utilitarias no nacen de la maldad ni de la manipulación consciente. Muchas veces nacen del miedo, el miedo a elegir mal, el miedo a equivocarnos, el miedo a terminar con alguien que no cumpla con ciertas expectativas sociales. En una cultura donde constantemente se nos dice que debemos aspirar más, tener más, alcanzar más, también terminamos creyendo que nuestras relaciones deberían reflejar ese mismo principio. Y entonces aparece una pregunta silenciosa que muchas personas se hacen al comenzar a salir con alguien. ¿Esta persona está a mi nivel? O incluso algo más peligroso como, ¿esta persona me hace ver mejor ante los demás? Es una pregunta incómoda, pero extremadamente real, porque en muchos casos la forma en la que elegimos a nuestras parejas o las personas que dejamos entrar en nuestra vida están profundamente influenciadas por cómo creemos que esa relación será percibida por el mundo que nos rodea. En ese punto, la relación deja de ser únicamente entre dos personas, también se convierte en una especie de mensaje hacia el exterior, o mensaje sobre quiénes somos, sobre qué tipo de vida llevamos, sobre el lugar que ocupamos dentro de la sociedad. Y cuando las relaciones se convierten en símbolos de estatus o de validación social, algo muy delicado comienza a ocurrir dentro de ellas. La autenticidad empieza a debilitarse. Porque cuando estamos demasiado ocupados manteniendo una imagen o sosteniendo una narrativa de éxito, se vuelve más difícil mostrarnos tal como somos realmente. Y una relación donde las personas no pueden ser auténticas es una relación donde la conexión profunda rara vez logra florecer. Y cuando la autenticidad comienza a desaparecer, algo se instala dentro de la relación, una especie de distancia emocional que a veces ni siquiera sabemos nombrar. Todo parece funcionar bien desde fuera, las cosas encajan, las expectativas sociales se cumplen, las personas alrededor incluso pueden admirar la relación, pero por dentro muchas veces existe una sensación extraña, como si algo esencial faltara, como si el vínculo estuviera sostenido por una estructura que se ve sólida, pero que no termina de sentirse completamente real. Cuando una relación nace de la utilidad, muchas veces las conversaciones giran alrededor de lo que se puede mostrar, de lo que se puede compartir públicamente, de lo que confirma que la elección fue correcta, pero rara vez se profundiza en las partes más vulnerables de la vida. Y es precisamente en esa vulnerabilidad donde nacen los vínculos más auténticos, en la posibilidad de mostrarnos imperfectos, inseguros, incompletos, sin sentir que eso disminuye nuestro valor dentro de la relación. El problema es que cuando alguien ha sido elegido principalmente por lo que representa, la vulnerabilidad puede sentirse peligrosa, porque en el fondo existe una duda: si dejo de representar lo que esa persona espera, ¿seguir aquí? Y esa pregunta, aunque nunca se diga en voz alto, cambia completamente la forma en la que nos relacionamos. Cambia la forma en la que hablamos,
en la que mostramos nuestras debilidades, incluso en la forma en la que tomamos decisiones sobre nuestra propia vida. Poco a poco comenzamos a proteger la imagen que sostiene la relación, en lugar de cuidar la conexión que debería existir dentro de ella. Hay algo muy irónico en todo esto y es que muchas personas buscan relaciones que aparenten ser valiosas ante los demás, pero en ese proceso terminan perdiendo algo que no puede comprarse, ni presumirse, ni demostrarse hacia afuera, que es la intimidad emocional. La intimidad no es estatus, no nace del dinero, no nace de la posición social, nace del reconocimiento profundo de la humanidad del otro, de esa sensación de poder mirar a alguien y saber que no necesitamos cumplir un rol para ser aceptados. Pero cuando la lógica utilitaria entra en las relaciones, incluso de forma sutil, esa libertad comienza a reducirse, porque siempre hay una expectativa que mantener, siempre hay una imagen que cuidar, siempre hay un equilibrio que no queremos romper. Y en ese equilibrio muchas veces dejamos de hacernos preguntas importantes. Por ejemplo, ¿me gusta realmente esa persona o me gusta lo que representa? ¿Estoy aquí por quién es o por lo que su vida añade a la mía desde una perspectiva social? Son preguntas difíciles porque implican mirarnos con una honestidad que a veces incomoda. A todos nos gusta pensar que nuestras decisiones afectivas nacen desde la pureza del sentimiento, pero la realidad humana es mucho más compleja. Somos seres profundamente influenciados por la cultura en la que vivimos, por las expectativas sociales, por las narrativas de éxito, por las ideas de lo que debería ser una relación. Y dentro de esas narrativas, el valor de una persona muchas veces se mide en términos externos, la carrera que tiene, el estilo de vida que lleva, el tipo de lugares que frecuenta, el nivel económico que posee. Todo esto se convierte en indicadores que de forma consciente o inconsciente terminan influyendo en la forma en la que evaluamos a los demás. Lo interesante es que esta lógica no solo afecta a quienes buscan beneficiarse de una relación, también afecta a quienes temen no ser suficientes dentro de ella. Porque si el mundo nos enseña que el valor de las personas está ligado a lo que poseen, inevitablemente comenzamos a preguntarnos si nosotros mismos estamos a la altura, si tenemos suficiente éxito, suficiente estabilidad, suficiente reconocimiento para ser considerados una buena elección dentro de la vida de alguien más. Y así poco a poco el amor se mezcla con algo que se parece mucho a la validación social. La relación deja de ser simplemente un encuentro entre dos historias humanas y comienza a parecerse a un acuerdo implícito donde ambos deben cumplir con ciertos estándares para que el vínculo se mantenga. Pero los seres humanos no somos estáticos. Cambiamos, perdemos cosas, ganamos otras. A veces avanzamos, a veces retrocedemos. Nuestra vida no es una línea recta de progreso constante. Está llena de momentos de incertidumbre, de crisis, de transformación. Y es precisamente en esos momentos donde las relaciones utilitarias suelen revelar su verdadera naturaleza. Porque cuando una persona atraviesa una etapa difícil, cuando pierde estabilidad, reconocimiento, seguridad, lo que realmente sostiene la relación queda al descubierto. Si el vínculo estaba basado principalmente en lo que esa persona aportaba desde una perspectiva externa, es muy probable que la relación comience a debilitarse. No necesariamente de forma dramática, a veces ocurre lentamente, a través de pequeñas distancias, de menos interés, de menos presencia emocional, como si el vínculo empezara a perder fuerza porque aquello que lo mantenía activo ya no está presente de la misma forma. En cambio, cuando una relación está construida de una conexión más profunda, los momentos de crisis no necesariamente destruyen el vínculo, muchas veces lo revelan. Revelan si realmente existe cariño, cuidado, compromiso con la humanidad del otro. Porque amar a alguien no significa solo disfrutar de su mejor versión, significa también permanecer cuando esa persona atraviesa sus momentos menos brillantes. Y ahí es donde aparece una diferencia fundamental entre una relación utilitaria y una relación auténtica. En la primera, el valor de la persona está condicionado por lo que ofrece. En la segunda, el valor de la persona existe simplemente
es quien es. Pero llegar a ese tipo de relaciones requiere algo que no siempre estamos dispuestos a hacer: desaprender muchas de las ideas que hemos heredado sobre el éxito, el valor y el prestigio social. Requiere atrevernos a mirar a alguien más allá de lo que tiene, más allá de lo que aparenta, más allá de lo que el mundo dice que debería importar. Y eso no siempre es fácil, porque implica también aceptar que muchas de las cosas que la sociedad nos enseñó a priorizar tal vez no son las que realmente sostienen un vínculo profundo entre dos personas. Implica reconocer que alguien puede no cumplir con ciertos estándares sociales y aún así ser una presencia profundamente valiosa dentro de nuestra vida. Y reconocer eso en un mundo obsesionado con las apariencias y el estatus es casi un acto de rebeldía emocional, porque en una cultura donde constantemente se nos invita a optimizar nuestras decisiones, incluso nuestras relaciones, elegir a alguien simplemente por quién es, puede parecer irracional. Pero quizás ahí es donde se encuentra algo mucho más verdadero, porque cuando dejamos de preguntarnos qué puede darnos una persona, empezamos a descubrir algo mucho más importante: quién es realmente. Y descubrir quién es alguien sin la presión de convertirlo en una inversión es una de las experiencias más humanas que existe dentro de cualquier relación. Y quizás ahí aparece la reflexión más importante de todas: las relaciones utilitarias no siempre son fáciles de reconocer, porque rara vez se presentan de forma evidente. No solemos decir, estoy con esta persona por lo que tiene, o me interesa esta relación por la posición que ocupa en la sociedad. En cambio, esas motivaciones se esconden detrás de ideas que suenan más aceptables: estabilidad, seguridad, compatibilidad, estilo de vida. Y aunque todas esas cosas pueden ser válidas dentro de una relación, el problema aparece cuando se convierten en el centro del vínculo, cuando lo que alguien representa pesa más que lo que alguien es. Porque cuando eso ocurre, la relación deja de ser un espacio donde dos personas pueden encontrarse con libertad. Se convierte en un escenario donde cada uno debe mantener cierto valor para seguir siendo elegido. Y vivir dentro de una dinámica así puede ser profundamente agotadora. Siempre hay algo que demostrar, algo que sostener, algo que proteger para que el vínculo no se rompa. Tal vez por eso muchas personas sienten en algún momento de su vida una especie de vacío dentro de relaciones que aparentemente lo tienen todo. Desde afuera se ven estables, exitosas, incluso envidiables, pero por dentro falta algo que no puede comprarse ni construirse desde la conveniencia: la sensación de ser querido simplemente por existir. Porque al final, más allá de las posiciones sociales, del dinero, del reconocimiento, del prestigio, todos los seres humanos compartimos una necesidad muy simple, muy profunda. Queremos sentir que alguien nos elige, incluso cuando no estamos en nuestro mejor momento. Queremos saber que nuestro valor dentro de la vida de alguien no depende únicamente de lo que podamos ofrecer. Y quizás esa es la diferencia más clara entre una relación basada en la utilidad y una relación basada en la conexión. En una, el vínculo depende de las circunstancias, mientras que en la otra, el vínculo nace del reconocimiento de la humanidad del otro. Eso no significa que las relaciones deban ignorar la realidad de la vida, las responsabilidades o las diferencias en los proyectos personales, pero sí significa que el corazón de una relación no debería construirse alrededor de lo que alguien posee, sino alrededor de lo que alguien es, porque las cosas cambian, las posiciones sociales cambian, las circunstancias cambian, pero cuando el afecto nace de la autenticidad, desde la curiosidad real por la vida del otro, desde el respeto por su historia y su forma de existir en el mundo, entonces ahí la relación deja de ser una transacción y comienza a convertirse en algo mucho más humano. Quizás la pregunta más honesta que podemos hacernos cuando conocemos a alguien no es cuánto tiene, ni qué lugar ocupa en la sociedad, ni siquiera cuánto puede aportarnos en nuestra vida desde una perspectiva práctica. Tal vez la pregunta más importante es mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. ¿Puedo ver a esta persona más allá de lo que representa?
puedo conocerla sin intentar convertirla en una ventaja dentro de mi vida. Porque cuando dejamos de evaluar a las personas como si fueran oportunidades, comenzamos a abrir la puerta a algo que cada vez parece más escaso en el mundo moderno. Vínculos donde nadie necesita demostrar su valor para ser querido. Y tal vez ahí, justo ahí, es donde empiezan a nacer las relaciones que realmente importan. Porque son relaciones donde el interés desaparece, donde las máscaras empiezan a caer y donde dos personas finalmente pueden encontrarse no por lo que tienen, sino por lo que son. Y en un mundo que constantemente nos empuja a medir, comparar y calcular el valor de todo, elegir relacionarnos de la autenticidad puede ser uno de los actos más honestos que podemos hacer. Porque al final, las personas no deberían ser evaluadas como inversiones, inversiones emocionales. Deberían ser descubiertas como universos completos. Espero puedan reflexionar sobre este tema que tocamos el día de hoy. Y como siempre, ya saben, finalizamos con un escrito de mi parte. A veces nos encontramos como quien entra a una tienda silenciosa, mirando vitrinas humanas, preguntándonos en secreto cuánto vale lo que vemos. No lo decimos en voz alta, pero nuestros ojos calculan el trabajo, el apellido, la forma de vestir, la vida que parece prometer quien se sienta frente a nosotros. Y así, sin notarlo, comenzamos a medir corazones como si fueran monedas. Algunos buscan refugios en el éxito, otros en la belleza, otros en la promesa de una vida que se vea bien desde fuera. Pero hay una tristeza escondida en las relaciones que nacen del cálculo. Nunca sabemos si nos aman o si simplemente somos útiles. Porque cuando el valor de una persona depende de lo que tiene, la paz nunca llega del todo. Siempre existe el miedo de que ese día o de que un día falte algo y con eso desaparezca el amor. Y entonces nos convertimos en algo extraño, seres humanos tratando de demostrar que merecemos permanecer en la vida de alguien más. Pero el amor verdadero no es una inversión, no es un currículum, ni pide prestigio, no pide una posición en la sociedad para poder existir. El amor verdadero mira más profundo, mira las grietas, las historias incompletas, los días en los que alguien no brilla y decide quedarse igual. Tal vez por eso las relaciones más hermosas no son las que parecen perfectas, son las que nacen cuando dejamos de preguntar, ¿qué puede darme esta persona? Y empezamos a preguntar, ¿quién es realmente? Porque cuando dejamos de medir a los demás, descubrimos algo inesperado, que las personas no son oportunidades, son mundos enteros esperando ser conocidos. Chao, chao.